Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, el pasaje de hoy es un pasaje pequeño, muy conocido para nosotros, muy importante también en la historia personal, en la historia humana del Señor Jesús, que nos muestra el inicio de una historia que quizás no impacta tanto nuestra vida como cristianos, sino más bien la vida de Jesús como verdadero hombre en su historia entre nosotros. Y no obstante, también nos refleja de muchas maneras, como ya lo hemos visto tantas veces, nos refleja, nos incluye y necesariamente entonces también nos amonesta. No, sin duda, olvidando eh, cómo consolarnos precisamente con la presencia del Señor entre nosotros. Y digo esto porque en este pasaje que leemos hoy es posiblemente la historia como la describe San Lucas, en la que Jesús conoció a sus mejores amigas. Como sabrán ustedes, Jesús tuvo 3 amigos fuera de sus discípulos con los que él estableció una relación personal, muy humana, por cierto, y es precisamente Marta y María y su hermano Lázaro. Es una historia muy bonita y les digo que a lo mejor para nosotros como cristianos este aspecto no nos suene muy trascendente, pero es una de las formas, a mí me parece, más comunes, más normales, más entendibles en las que vemos la humanidad verdadera de Jesús, porque Jesús tuvo amigos, Jesús tuvo personas a quien él amó, y no en ese amor eterno, en ese amor sobrenatural que tiene por todos nosotros, sino es un amor de amistad, un amor de cariño más allá del de la responsabilidad, más allá del de su necesario amor por todos nosotros. Y cuando entendemos el amor de Jesús por sus amigos humanos, por sus amigos personales, vemos cómo Jesús amaba, como nosotros también amamos a las personas que nos rodean. Hay veces que el amor hacia nuestros amigos es más sencillo y hay veces en el que no lo es tanto. Hay amigos que tenemos que son de toda la vida porque precisamente hacemos una conexión especial con ellos, ¿no? Pero también hay amigos que necesariamente los reconocemos como tal, pero las relaciones son un poco más escabrosas. Diferencias de carácter, diferencias de historia, diferencias de opiniones y sin embargo los seguimos llamando amigos. Y ya ven ustedes el dicho popular que dice que los amigos se cuentan con los dedos de las manos. Y esto es interesante porque tan humano es que lo vemos igual en el Señor Jesús. Amistades profundas, amistades humanas que fueron precisamente siendo parte de su caminar con nosotros. Jesús tuvo amigos. Y lo interesante de esto en esta introducción es que Jesús nos considera amigos a nosotros, porque es lo que dice a sus discípulos después: ustedes son mis amigos. Y esto es bonito porque no eran sus amigos, eran sus discípulos, no eran sus amigos como Marta, María y Lázaro. Y sin embargo, después de un tiempo se vuelven verdaderamente sus amigos, como es nuestro anhelo con el Señor. Y Jesús nos llama a nosotros amigos suyos. Y digo yo que hay diferencias en la manera en la que amamos a nuestros amigos, pues porque también hay formas distintas en las que tratamos con ellos. Hay formas distintas de expresar el amor.
Hay formas distintas en las que precisamente nosotros nos relacionamos con estas personas cercanas a nosotros. Y no por ello significa que hay mayor o menor amor los unos por los otros, simplemente es distinto. Y esto es uno de los aspectos, hermanos, que quizás vemos en razón de sus personalidades, una diferencia en el trato con Jesús entre Marta y María. Digo, no sabemos el orden de familiar que había entre ellas, pero seguramente casi creo, y me voy a aventurar a interpretar que Marta era la hermana mayor y que María era la hermana menor. Porque siempre, y digo esto, yo no sabía que era hecho estudiado, ¿verdad? Pero pues evidentemente por diferentes motivos siempre los hermanos mayores son los responsables. Y esto lo vemos precisamente porque ¿quién recibe a Jesús? Seguramente Lázaro no estaba presente, pero ¿quién recibió a Jesús? Vean qué bonito dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y lo que vemos ahí, hermanos, es que precisamente la iniciativa, o por lo menos la responsabilidad de recibir al Señor en casa fue de Marta. Marta toma sobre sí el peso de recibir a Jesús. Y como siempre sucede en las familias, ¿quién disfruta el hecho de la presencia de Jesús entre ellos? Pues la hermana menor. ¿Sí? En este caso, María. Y la historia la conocemos, ¿verdad? Esta responsabilidad hace que en cierto punto, pues Marta se harta de que su hermanita menor, por lo menos su hermana, vamos, para no poner palabras en San Lucas, ¿no? Su hermana está disfrutando mientras ella se está trabajando. Y lo que nos llama la atención, no obstante, porque eso es normal, todo mundo nos podemos conectar con ello, es que Jesús no le da por su lado. Al contrario, parece que quien está mal es Marta. Ahora, en la historia de la iglesia, hermanos, una de las tendencias que hubo tanto en tiempos de la Edad Media como ahora en tiempos más carismáticos, es entender a propósito de esta narrativa que es mejor o es un servicio más digno o más cercano al Señor. La iglesia romana le llama el contemplativo que el activo. Es decir, que como que de alguna manera es más hermoso o más aceptable para el Señor el servicio contemplativo que el servicio físico, que el servicio activo, ¿no? En la iglesia romana se ve bien clarito estos dos tipos de ministerios que se desarrollan, porque ustedes conocerán la razón detrás de todo el monasticismo romano es este tipo de servicio inspirado, por ejemplo, en la historia de María, específicamente sentada a los pies de Jesús. Es lo que hacen las monjas, es lo que hacen los monjes, ¿no? Ellos se dedican 100% todo su tiempo a la oración, 100% a la adoración de Dios. Y esto, pues en la tradición romana y oriental se entendió como el servicio cristiano contemplativo, es estar contemplando al Señor y servirlo. Y les digo que tanto en la Edad Media como hoy en día ha parecido que este tipo de ministerio es un poco más digno, más cercano al Señor, a diferencia, por ejemplo, de otros tipos de ministerios, como lo son, por ejemplo, las misiones, como lo son, por ejemplo, la administración de la iglesia, etcétera, etcétera. Como que es más digno, hermanos, hacer lo que hizo Marta que lo que hizo María que lo que hizo Marta, porque eso es lo que da a entender el Señor Jesús. Y no obstante, hermanos, fíjense que cuando nosotros conectamos, como lo hicimos en nuestra lectura de hoy, cuando nosotros conectamos San Lucas 10, esta sección, con lo que leímos en Génesis, cuando estos tres individuos que nosotros entendemos como la Trinidad se presenta con Abraham para el anuncio del nacimiento de Isaac, ¿qué es lo que hace Abraham? Digo, aunque él era el patrón de la casa, ¿verdad? No es la misma historia, pero ¿qué es lo que hace Abraham? Toda su energía, todo su tiempo para servir al Señor que vino a su casa. Es decir, que Marta, hermanos, estaba siguiendo el ejemplo de Abraham, literalmente. Y es la misma historia. Marta está haciendo aquí exactamente lo mismo que Abraham hizo en su tiempo, porque en la casa de Marta ha entrado el Señor.
Una forma tan increíble, hermano, nada más que nosotros a veces no dimensionamos que es el mismo Dios que visitó la tienda de Abraham, el mismo que está sentado ahorita en la sala de Marta. Y no nada más esa historia que leemos en el caso de Abraham, recordarán ustedes la suegra de Pedro. ¿Cuál fue el punto de que el Señor sanara a la suegra de Pedro? Y eso lo vemos muy, muy claramente, ¿no? Cuando el Señor sana a la suegra de Pedro, inmediatamente ella se levanta y le sirve. Es decir, que el Señor no tiene problemas con que le sirvan. Y de hecho, entre los argumentos para la divinidad de Jesús dentro de la misma escritura es que Jesús nunca se resiste a que lo adoren y que lo sirvan. Es decir, el Señor no tiene un problema con el ministerio activo dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la situación aquí? Si el servicio contemplativo al Señor no es más hermoso que el ministerio activo, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? Y dice el Señor Jesús: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y hermanos, es aquí donde vemos nosotros la diferencia. Nuestro Dios, en su intención y plan para nosotros, nos dio diferentes talentos, nos dio diferentes vocaciones. Y bendito sea Dios que nos juntó en congregación para complementarnos los unos a los otros, como dice San Pablo. Así como hay unos que sirven para pies, otros que sirven para manos, otros que sirven para ojos, todos somos un solo cuerpo, que es Cristo. Y hermanos, ¿qué haría la iglesia, por ejemplo, sin la vocación musical? ¿Qué haría la iglesia, hermanos, sin la vocación intelectual? ¿Qué haría la iglesia, hermanos, sin la vocación personal? Y eso es una cosa muy interesante, hermanos. ¿Qué haría la iglesia sin todos aquellos actores que trabajan, como decimos, tras bambalinas? Nuestra iglesia es pequeña, así que no se nota mucho, pero en las iglesias grandes, hermanos, ¿cuántos ministerios hay? En las iglesias gigantes, ¿cuántas personas trabajan en el funcionamiento de esas grandes maquinarias de las que a veces la gente ni conoce? Hace tiempo, cuando nosotros visitábamos de vez en cuando una iglesia gigante, hasta se creaban como grupitos de los ministerios, entre amigos, entre ellos, ¿no? Que los que barren, los que limpian, los que preparan las pantallas, los que preparan la música. Y hermanos, uno dice, es que el pastor es el servicio más digno. Muy hermanos, ¿qué haría yo si tuviera una iglesia de ese tamaño sin la ayuda de todos los demás? Pues nada, ¿no? Entonces el punto no es el tipo de ministerio que tenemos, el punto no es el tipo de servicios contemplativo o activo. En el caso de la iglesia, hermanos, el ministerio contemplativo nuestro, ¿cómo lo entendemos? Pues la oración. Y de hecho aquí más bien quizás el llamado para nosotros no sería tanto que ponte a trabajar por la iglesia o ven a ayudar, sino ponte a orar. Dado que en nuestra iglesia no hace falta tanto trabajo activo, pues entonces ponte a hacer el trabajo contemplativo de María. Pero el punto de esto, hermano, es ¿a qué se refiere el Señor Jesús con la buena parte? ¿Qué entendemos según las palabras de Jesús? Por esa buena parte dice que la cual no le será quitada. Y esto es lo interesante, hermanos, que sucede muchas veces en muchos tipos de ministerio, independientemente del estilo que sea. Y se me hace curioso porque pues así somos, ¿no? En muchas iglesias en las que yo tuve oportunidad de interactuar o participar, las hermanas a veces toman como propio tal o cual ministerio. Y como que es mi función. Y cuando hay un cambio, por cualquiera sea la razón, se molestan porque ese es su ministerio. Y hermanos, ese es el punto.
Nuestro ministerio es el ministerio del Señor. ¿Qué pasa cuando el pastor se mueve de congregación? No, en nuestra historia muy particular como iglesia nunca ha pasado esto. Tuvimos un pastor de 70 años de ministerio y 50 lo pasó con nosotros, ¿no? Pero en otras iglesias los pastores son itinerantes, van de un lado a otro. Y las iglesias se supone que deben seguir. ¿Cuál es el punto, hermanos? Cuando el pastor siente que si se va, la iglesia se acaba. Y lo triste es cuando eso sucede. ¿Cuál es el punto, hermanos? Esa parte que no debe ser quitada, el servicio al Señor. Esa gran vocación espiritual, esa gran oportunidad que el Señor nos da de servir. Y hermanos, la razón es que en este servicio cristiano que el Señor nos concede, sea en la oración, sea en la invitación, sea en la colaboración activa dentro de la iglesia, sea en la dirección de la iglesia, lo que sea, es que en este servicio que el Señor nos concede, tenemos la oportunidad de darnos cuenta constante y activamente de que el Señor ha visitado nuestra casa, de que el Señor ha visitado nuestra congregación. Y hermanos, este es el asunto, porque cuando viene el afán, cuando viene la molestia, por las muchas cosas en las que servimos al Señor, ese es el problema de perder nuestra vocación de servicio real, que es entender y percibir al Señor entre nosotros. Y ese es el problema, hermanos. El problema no es el tipo de servicio, el problema es olvidar que el Señor está en nuestra casa. El problema es olvidar que el Señor está entre nosotros. Y hermanos, ¿saben cuál es el punto? Que este problema no nada más sucede dentro del servicio de la iglesia, se convierte y se traspasa también a nuestra vida diaria. Cuando tú piensas o se te olvida por razón de tu trabajo que tu trabajo es para dar gloria a Dios. Tan afanados estamos por sacar el domingo, por sacar el sueldo del día, tan ocupados estamos por cumplir lo que tenemos que hacer, que se te olvida que el Señor es el que te dio ese trabajo y que el Señor es el que quiere que lo disfrutes. Y por darle y darle al trabajo, sea en la iglesia o sea afuera, se nos olvida que es el Señor el que está proveyéndonos para nosotros. ¿Por qué creen la bendición del sábado, hermanos? ¿Cuál cree que en el punto del sábado? Quitarte un día de trabajo para que te des cuenta quién es el que te está manteniendo. Quitarte un día de trabajo en el que no harás nada tú, ni tu hija, ni el hijo de tu hijo, ni tu sierva, ni nadie de los que están en tu casa va a trabajar, para que te acuerdes quién es el que está sentado en tu sala, que es el Señor de los ejércitos. De manera, hermanos, que esta única cosa necesaria es darnos cuenta que el Señor Jesús está en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestra iglesia. Y cuando nosotros, hermanos, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, somos movidos a ello, qué bonito es entender entonces que verdaderamente el Señor está en nosotros. Y tan claro lo tenía Marta en medio de María en ese momento, que el Señor Jesús dijo, no se lo voy a quitar. De manera, hermanos, que sea el tipo de ministerio que llevemos, sea el tipo de actividad que llevemos, lo hermoso y lo importante aquí es que no se nos olvide que el Señor nos ha visitado, que el Señor está presente y que el Señor está a nuestro alcance. Gracias, Señor, te damos porque tú nos das oportunidades de servirte de muchas maneras, porque tú nos has dado vocaciones y ministerios distintos para servir dentro de tu iglesia, Señor, y porque tú los has dignificado a todos de igual manera. Tú has exaltado, Señor, todos los ministerios para servirte, Señor, según tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a entender a través de este servicio cristiano lo único que es necesario, Señor, lo más importante y lo cual no nos será quitado, que es entender y recordar que estás en medio de nosotros, Padre. Ayúdanos a que nuestras actividades, que nuestros ministerios no estorben a esta realización de que tú estás entre nosotros y que nuestro servicio cristiano, Señor, nos ayude a alegrarnos y a recordarnos siempre que estás en medio de nosotros. Sé con nosotros en nuestra vida cristiana de servicio al mundo también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.